Hace minutos se aprobó la ley de reforma previsional tras más de 12 horas de debate y en una jornada cargada de violencia y de caos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y los alrededores del Congreso de la Nación. En línea está Javier Preto, diputado del PRO por Córdoba, para dar su visión, su análisis de lo que ha sucedido. Preto, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día, ¿cómo va? Buen día, extensa jornada. Sí, la verdad que empezó ayer, continuó todo el día, y bueno, lamentable porque también tuvimos 5 horas y media atendiendo cuestiones de privilegio, maniobras dilatorias, casi todas porque muchas de ellas se repetían, hasta que bueno, el presidente Monzó pudo plantear que no tenía sentido las cuestiones de privilegio planteadas, que se repetían sobre las temas, y después se pudo empezar a comenzar el debate de la ley, donde participaron todos, absolutamente todos los diputados de la oposición, hablaron todos, así que no se puede decir que no se haya debatido con amplitud, pero bueno, se repetían también los fundamentos, las razones. No hubieron muchas razones novedosas para fundamentar una postura, pero en definitiva se votó hace unos minutos. En general y en particular quedó sancionada la ley. ¿Qué se votó fundamentalmente, para dejarlo en 2 o 3 ideas centrales? ¿Qué se votó? Bueno, lo que se votó es una reforma a la ley previsional que dispone una nueva fórmula de ajuste del haber jubilatorio. Se establece además que las jubilaciones mínimas que no lleguen a los 10.000 pesos van a tener ese monto dispuesto por la ley, y sobre todo para lo que estaba en discusión, que era que antes se ajustaban las jubilaciones cada 6 meses, ahora lo que se dispuso es que se ajusten cada 3 meses, conforme una fórmula que contempla 70% la variación de la inflación y el 30% con el nivel de salarial. Preto, ¿la nueva ley aumenta la edad jubilatoria? No aumenta la edad jubilatoria. Lo que la ley es que voluntariamente el trabajador que quiera continuar trabajando a partir de los 65 años lo puede hacer hasta los 70 años, pero es voluntario. Y no es que la ley disponga del aumento de la edad, sino una opción o una facultad que tiene el trabajador de hacerlo si quiere. ¿Y asegura el 82% para quienes perciben la mínima? Asegura el 82% para los que cobran la mínima, con los 3 años de deporte. Le asegura el 82% del salario mínimo vital y móvil. Para los que aportaron 30 años. Así es. Y la discusión estaba planteada, que como se cambian la fórmula de ajuste, se hace ahora, se revisa cada 3 meses. Sí. El primer trimestre quedaba con un parámetro anterior que no era beneficioso para el ajuste por el nivel de inflación, con lo cual o la variación de precios anterior, con lo cual el gobierno ha propuesto zanjar esa diferencia entregando un bono para compensar esa diferencia. Lo que va a hacer, lo iba a hacer por decreto luego que la ley se emitiera, así que bueno, se acaba de dictar la ley, ahora se envió al Ejecutivo para su promulgación y publicación, entonces el Ejecutivo dictará el decreto para disponer el bono compensatorio para el empalme de ese primer trimestre, de tal modo que a partir de ahí los ajustes sean cada 3 meses, con lo cual las jubilaciones van a contemplar la variación de precios en un periodo más corto, y lo que se estima es que en el transcurso del año 2018 esté por encima de la inflación un 5%, de inflación estimada para el año que viene, se estaría por encima de un 5% el nivel de remuneración del haber jubilatorio. Diputado, yo sé que está cansado, pero le pido algunos minutos más para hacerle algunas otras consultas. Este bono compensatorio para los jubilados que ganan hasta 10.000 pesos, ¿de cuánto va a ser? ¿Cuál es el monto?
Pues el bono va a ser lo que son 750 y algún peso, no recuerdo bien. Es lo necesario para compensar ese trimestre que queda, digamos, en diferencia del empalme, es decir, lo que no resulta beneficioso en el ajuste de la variación de precios para el primer trimestre se ha por el gobierno, que sería aproximadamente de 750 y algún peso. También va a haber un bono compensatorio para los que cobran asignación universal por hijo y también, y pensión. También, para todos en la misma proporción. Bien. ¿Cuánto se ahorra el gobierno, diputado, con esto? Son cálculos estimados, porque también lo que tiene que ver es cómo se comportan los tributos que se van a tener en cuenta ahora, porque se eliminó el artículo 104 en impuesto a las ganancias, se resuelven otros tributos que se van a coparticipar que antes no se coparticipaban, con lo cual no se puede tener un número exacto de cómo se van a comportar esos tributos, que son la base del cálculo, la base monetaria o de recursos, mejor dicho, que se van a tener como cálculo para poner los saberes. Pero se estima que va a estar alrededor de entre 80 y 100 mil millones de pesos. Ese es el monto estimado. Es un monto estimado. Bien. A condición las provincias bajan impuestos en cada una de sus jurisdicciones. A condición las provincias tienen que bajar impuestos en sus jurisdicciones, sobre todo los distorsivos, que son impuestos a los ingresos brutos, de sellos, y las provincias van a ser compensadas en esa falta de ingresos por la destinación gradual de esos impuestos, con los recursos los nuevos recursos que participan en este cambio que se hizo de la masa del tributo coparticipable. Es decir, para las provincias es inocuo lo que tiene que ver con la baja de tributos, y eso sí beneficia a la gente, no sé, a la gente, a las empresas, a las pymes, al contribuyente, pero no a la provincia, que se va a ver compensada en la misma proporción por acordados en el pacto de consenso a distribuir conforme el nuevo criterio coparticipable. Las últimas dos, Pretos, tienen que ver con cuestiones más políticas, no técnicas, que hacen a esta norma recién aprobada. ¿Para usted hubo un intento desestabilizador ayer? Un intento de golpe de Estado, dijo la diputada Carrió, por ejemplo. ¿Cómo? Un intento de golpe de Estado, dijo puntualmente la diputada Carrió. Para mí, obviamente que se notó que estaba coordinada la acción. Es decir, intentaron parar la sesión cuando el jueves pasado lo lograron. En esta oportunidad, cuando no lo lograron, obviamente aparecieron los manifestantes de siempre, atribuyéndose el derecho a peticionar y a reclamar autoridades, pero con una violencia inusitada. Acá no se vio claramente que alguien fuera a peticionar en favor de los jubilados, o por la discusión o por el malestar que le causaba una interpretación que es caprichosa, porque en definitiva nadie tiene con exactitud el resultado de la petición de la fórmula, pero se notó que había una actitud caprichosa, instalando un resultado que según ellos era perjudicial sí o sí, sin meterlo ni siquiera a discusión, y simultáneamente aparecieron todos los grupos violentos de siempre, que no, a mi criterio, no lo hicieron con ejerciendo un derecho constitucional de peticionar ante las autoridades, porque lo hacían con el rostro tapado, con palas, con piedras, rompiendo la plaza de los dos congresos, que la destruyeron totalmente, hiriendo a los policías. Me parece que el criterio no era ahí discutir o ejercer el derecho a peticionar ante las autoridades por algo que no entendía que los perjudicaba, porque claramente fueron a violentar a la policía, que fue muy activa, que toleró todas las agresiones y que no agredió, sino que simplemente trató de contenerlos para que no pasara mayores
esa actitud tan violenta. Bueno, hubo sí algunos casos, se ha visto en las redes sociales, algunos videos donde sí se nota que se le fue la mano en la represión a la policía, pero sí, por lo menos yo concuerdo que aguantó la lluvia de piedras durante largo tiempo. Y llegó un momento que tenía que ponerle un fin a la cuestión para que no sí, eso se entiende porque estaban cometiendo un delito, pero sí hay, por ejemplo, un video de que se ve pasar un policía con una moto por encima de uno de los manifestantes. Bueno, pero más allá de esas cuestiones... Cuando uno genera un clima de violencia y de tanta confusión, es probable que se pueda ocurrir. Sí. Aparte el ánimo debe haber estado muy caldeado. Algunos que alguna vez fuimos a alguna marcha seguramente se ha notado mucho más ayer. La última, Preto. El gobierno me decía usted que estima que se va a ahorrar 80, 100 mil millones de pesos. Yo sé que en cuestiones contables no hay muchos lugares dentro de los gastos del Estado donde se pueda muy rápidamente ahorrarse esa cantidad de dinero. Eso se entiende. Bueno, sí, hay muchos más todavía. Ese es el punto. ¿Por qué no empezó a lo mejor el gobierno en, no sé, recortarle el impuesto cobrar el impuesto a las ganancias a los jueces? Que los diputados, discúlpeme que le toque a usted, pero que no se les aumente al menos el sueldo durante un par de años. Digo, que el esfuerzo se haya notado en otros sectores que, comparado con los jubilados, están mucho más beneficiados. Entiendo el planteo y lo hemos discutido varias veces. Con la cuestión de los jueces hay que tener en cuenta que la ley dispuso que deben tributar, solo que la Corte dictó una acordada pidiendo el descuento. Entonces hay una cuestión que se ha judicializado o hay una decisión de la justicia que ha impedido la tributación de ese impuesto, que entendemos es justo que lo paguen. Ahora, el pacto también comprende el capítulo de la responsabilidad fiscal. Esto significa tanto para las provincias como los municipios, y también la unificación de criterios a fijar para las tasas que cobran los municipios, de tal modo que no haya excesos en los municipios y que cobren las tasas por los servicios efectivamente prestados, así que tengan una proporcionalidad y una racionalidad del tributo, y sobre todo lo de la responsabilidad fiscal, que significa que no puedan gastar más allá de los tributos que generan, evitando un endeudamiento sin límite, que lo que va a significar es que va a haber que racionalizar el gasto y empezar a eliminar gastos superfluos, que es lo que está proponiendo el Estado Nacional. Por lo tanto, creo que con ese paquete de medidas, ahí va a reducir muchísimo los gastos innecesarios, superfluos, y que van a contribuir a reducir el déficit también en una gran proporción. Diputado Preto, gracias por el contacto con Radio Shopping. Gracias a ustedes.